Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Así llegamos a la tercera temporada de Star Trek, una serie, la serie original que ha tenido altos y bajos a través de los años, a través de las décadas. Pero sinceramente creo que en este punto es donde comienza su verdadera decadencia. Pero ojo que decadencia no es algo necesariamente malo, no es algo implícitamente malo, sino que decadencia es más que nada. Creo que Star Trek era una serie que apuntaba a muy alto, algo muy mejor, y de pronto como que de a poquito empezó a desinflarse la historia. Y ojo que creo que la verdadera principal enemiga de Star Trek fue precisamente la misma Star Trek. Y esto lo creo porque principalmente Star Trek siento como que es producto de su propia época, como que en esa época cuando se hacían las historias, cuando se hacían los capítulos, cuando se filmaban los capítulos, no se tenía mayor conciencia de que la serie iba a sobrevivir tantas décadas en el futuro, que iba a llegar hasta el siglo XXI, que iba a tener una mayor repercusión de la que tuvo en esos años. Creo que en esos años los capítulos se hacían para verlos en esa época y se pensaba que Star Trek sencillamente la serie iba a ser olvidada y que no iba a repercutir en los años por venir más adelante. Pero aún así hay muchísimas historias rescatables, así que ahora vamos a hacer un gran videazo, un gran resumen de la tercera temporada y vamos a conversar sobre todas estas historias que quedaron pendientes. Bueno, no quedaron pendientes, en realidad yo quedé pendiente de hacer el video. Vamos a resumirlas todas en este gran video. Vamos a ver la tercera temporada de Star Trek, la serie original. Y bueno amigos, la tercera temporada comienza con El cerebro de Spock. Un capítulo que como consenso general se relaciona a él como uno de los peores capítulos de la serie original. Pero yo al contrario, yo creo que tiene ideas interesantes, algunas ideas interesantes en él. Y bueno, la idea de estos videos de Retro Treks es mostrar mi propia perspectiva con respecto a lo que fueron los episodios, porque si es por reseñar, si es por dar una idea de lo que trataba cada capítulo línea por línea, mejor vamos a Wikipedia, porque también hay muchos youtubers reseñando los episodios, diciendo que aquí pasó esto, aquí pasó otro, pero a mí lo que me interesa es contar perspectivas, contar opiniones, contar la manera en que yo lo vi, en que yo lo viví en aquellos años, en que lo veo de esta manera, cómo han cambiado las opiniones. Y ya saben que a mí no me gusta mucho seguir tendencias, a mí no me gusta mucho seguir las opiniones de la mayoría. La Enterprise encuentra una nave a la deriva y pronto sus ocupantes incapacitan a la tripulación. Al despertar, Kirk y compañía descubren que el mismísimo cerebro del señor Spock ha sido robado. Y la historia sí es un poquito delirante, hay que reconocer. Y la carrera por recuperar el cerebro se convierte en el leitmotiv de la historia. En fin, la historia con el señor Spock a control remoto me resulta un poco interesante, aunque es extrañamente perturbador. Bastante perturbador. Lamentablemente esta historia hubiera tenido una segunda o una tercera reescritura encima, hubiera quedado un capítulo relativamente interesante, un capítulo mejorcito, pero lamentablemente el capítulo quedó ahí, a medio camino. En realidad la historia es un diamante en bruto, muy en bruto. Continuamos con el incidente de la Enterprise. Un capítulo de aventuras espaciales donde el mismísimo Capitán Kirk roba un dispositivo de ocultación romulano y lo instala en la nave para investigar incursiones romulanas en la zona. No es un capítulo particularmente interesante. El tercer episodio de la temporada es El Síndrome del Paraíso. Y si antes tuvimos a los gángsters del espacio, a los nazis del espacio, a los gitanos del espacio y a los romanos del espacio, ahora tenemos a los nativos americanos del espacio. Esta es una historia calcada de las distintas variaciones de la historia anterior. La Enterprise se encuentra con una cultura basada en una cultura en la Tierra y tienen que salir del embrollo de turno. Pero sin embargo este capítulo tiene una particularidad que me gusta mucho, que por primera vez se introduce el concepto de los preservadores en el universo Star Trek. Los preservadores era una raza antigua en la mitología de Star Trek, una de las primeras razas de la galaxia que fueron sembrando la vida en los distintos planetas clase M de toda la galaxia. La historia no aporta mucho más allá de ver indígenas americanos, nativos americanos en el espacio,
Y además de tener una bellísima cinematografía con esos bosques tremendos, que se siente como una verdadera vacación del capitán, el capitán Kirk que va a visitar esos tremendos bosques, esos hermosos lagos, esa naturaleza implícita en la historia del capítulo. Y así seguimos con "Y los niños mandarán". A modo personal, yo lo considero un capítulo mucho peor que El cerebro de Spock, porque es un capítulo bastante simple donde una influencia maligna, un ser incorpóreo maligno, toma el control de las mentes de niños para que a su vez tomen el control de la nave con un objetivo incierto. En realidad no hay mucho que rescatar de esta historia. Y así seguimos con "No hay belleza en la verdad". Aquí nos volvemos a reencontrar con Diana Muldaur, nuestra querida doctora Pulaski. Y este capítulo me resulta algo aburrido, en realidad poco interesante. Sí, yo sé que hasta el momento estoy encontrando puras fallas en lo que va de la temporada, pero es que en realidad siento que esta es una de las temporadas más flojas de lo que ha sido Star Trek, dejando de lado esa horrible primera temporada de Star Trek Discovery, pero eso vendría todos estos años después. Pero me parece que el concepto más interesante, "No hay belleza en la verdad", es la presentación de estos seres, los medusianos, que son seres incorpóreos que de alguna manera han trascendido su cuerpo físico y ahora se convierten en verdaderos monstruos psicológicos con respecto a quienes los observan directamente. Pero cuán extraño es que una doctora ame a un monstruo que vive en una caja. Es bastante perturbador esto. Y así, si tuvimos a los indios americanos del espacio, ¿cómo no vamos a tener a los cowboys del espacio? This is the return of the space cowboy. ¿Se han fijado, amigos triquis, bueno, por lo menos los conocedores de la saga, que casi todas las series han tenido su correspondiente capítulo ambientado en el oeste americano? A lo mejor esto es una consecuencia de lo que en un principio se iba a llamar el vagón de tren a las estrellas. Y este episodio es entretenido, mantiene la atención, tiene muy interesantes visuales con ese cielo rojo amenazante que te indica que todo eso es artificial, pero me parece que hubiera sido más lógico haberlo presentado como una falla en el holodeck, algo así, un mal funcionamiento del holodeck, en vez de haberlo presentado como una ilusión para formar un primer contacto. La historia de Tombstone, del oeste norteamericano, es retratada aquí en la mitología de Star Trek. Esta es una historia muy norteamericana, de la mitología norteamericana, bastante localista, diría desconocida para la gran mayoría del mundo, que no aporta mucho a la saga tampoco. Seguimos con El Día del Amor, The Day of the Dove. Es un capítulo que tiene un inicio muy interesante, muy te atrapa mucho al comienzo, pero que al final termina derivando en cualquier cosa. Kirk y compañía se encuentran investigando una colonia destruida y de pronto de frente se encuentran con un equipo de exploración Klingon. Todo escala y la situación se sale de control. Y descubrimos que hay una presencia maligna que aumenta su poder con las energías negativas. Tener Klingons y una presencia maligna que se alimenta de energías negativas es como una bomba de no acabar nunca. Y la única forma de derrotarlo es amándose unos a otros. Suena pésimo. Pues el mundo es una caverna y yo he tocado el cielo. Es una cita de Hamlet. Aquí hay varias ideas interesantes y me quiero detener un poco en esto porque siento que es uno de los primeros capítulos interesantes de la tercera temporada. Luego de que la Enterprise sufriera un ataque en el espacio sin provocación alguna, al doctor se le descubre una enfermedad incurable y le queda solamente 1 año de vida. Le pide Kirk el máximo respeto y la posibilidad de no ser tratado de manera diferente. Al investigar el origen del ataque, Kirk, Spock y compañía descubren un pequeño asteroide donde habita una pequeña colonia de seres, una pequeña sociedad donde todo su mundo, todo su universo es ese pequeño asteroide. No tienen conciencia de todo lo que existe más afuera de su pequeño mundo. Es una gran alegoría para lo que viven ciertas sociedades aisladas o ciertas personas aisladas en el mundo. Y así pronto descubren a un anciano que se niega a creer que todo lo que existe en el universo esto es solamente lo que pueden ver sus ojos. Este mundo es una caverna. Yo he subido las montañas y pude tocar el cielo.
alega este anciano. Conocemos a la regente de este mundo y esta manifiesta tener sentimientos por el Dr. McCoy. Así de pronto al moribundo se le abre un mundo de posibilidades. Aquí vemos a una sociedad idílica que vive en un aparente paraíso propio, en un pequeño paraíso propio, ignorante de los peligros que existen más allá de lo que ven sus ojos e ignorantes de que su pequeño mundo paraíso, de que su pequeño asteroide paraíso va en rumbo de colisión con un planeta cercano. ¿Acaso la felicidad se encuentra en la ignorancia? Buen tema ese, ¿eh? Finalmente McCoy, al ver que le queda un año de vida, decide quedarse con esa belleza y disfrutar de sus últimos días de vida junto a esa preciosura. Bueno, ¿quién no haría lo mismo, no? Nada de tonto el doctor. Y de pronto todo se convierte en una aventura por desviar el asteroide. Y así finalmente todos siguen sus caminos felices, incluso el doctor es curado de su fricción. Nada de tonto el doctor. La red toliana es otro capitulazo, un capítulo histórico. Mucha acción, ciencia ficción de la buena y muchas ideas flotando en el espacio. Esta es una gran historia de ciencia ficción. Narra el primer encuentro entre los humanos y los tolianos. Bueno, en realidad, hasta este momento se muestra el primer contacto entre humanos y tolianos. Bueno, en realidad ya los habíamos encontrado los tolianos en la serie Enterprise. Anteriormente el primer contacto, pero eso ocurría en el universo espejo, así que como que no vale. La Enterprise investiga la desaparición de la nave hermana Defiant y pronto caen en una red toliana, en una red de energía toliana. Y así tenemos demasiadas cosas pasando a la vez, tanto adentro como afuera de la nave. Siento que con un poquito más de presupuesto, a esta historia hubiera sido una bellísima película, una gigantesca película de acción. Y así, luego de tener a los nazis, a la mafia, a los gitanos, a los romanos, a los indios americanos, a los vaqueros, ahora tenemos a los griegos del espacio. Y aquí encontramos a una raza de telequinéticos, seres con poderes telequinéticos, llamados los hijastros de Platón. Bueno, esto se explica porque era una antigua raza que vagaba por el universo y de pronto se encontraron, hace muchos años atrás, pararon en la Tierra y les encantó el modo de vivir de los griegos y adoptaron su estilo y su cultura y su estilo de vida. Este es otro capítulo genérico, pero nos presenta un personaje interesante, Alexander, el enano que nos enseña que en un paraíso las apariencias engañan. Aquí no todo es lo que parece ser. Este mundo idílico que han construido las élites en realidad se basa en la humillación de las personas que son diferentes. Un concepto muy moderno, un concepto bastante adelantado a la época, yo creo que podía aplicarse incluso ahora. Es un capítulo entretenido, visualmente muy interesante. A mí me encanta la historia antigua de las antiguas culturas de la Tierra también, eso creo que ya lo había dicho. Me encantan las culturas antiguas, los griegos, la historia de los griegos, la historia de los romanos, las sociedades primitivas, el nacimiento de las naciones, el nacimiento de las grandes sociedades. Y siento que para mí me resulta absolutamente interesante haber pensado qué hubiera pasado si los griegos hubieran alcanzado el espacio. Pero aparte de eso no le puedo sacar mucho más a la historia. In a blink of an eye, en un parpadeo. ¿No existe un capítulo de Voyager llamado así? De pronto me encuentro con una historia científicamente interesante. De pronto la tripulación de la Enterprise se encuentra con una sociedad, con un planeta donde gracias al efecto de la gravedad el tiempo transcurre de una manera mucho más rápida que lo que ocurre generalmente en nuestra realidad. Son seres que viven a un tiempo distinto. Supongo que también envejecen a un tiempo distinto, pero esto no se muestra en el capítulo ya que tiene solamente 45 minutos. Pero es un concepto muy interesante, gente que vive muy rápidamente con respecto a lo que vivimos nosotros. Es un capítulo extraño, pero perturbadoramente divertido. The Empath, la empática. ¿La empática? ¿Existe esa palabra? La empática. Es uno de esos capítulos de la cual tengo recuerdos vagos de mi niñez. Recuerdo estar sábado en la tarde y ver a esta mujer que estaba en una sala negra, que estaba siendo sometida a experimentos, y estaba bien mirándolo con mi papá, y este es uno de los primeros capítulos de los que tengo recuerdo, conciencia de Star Trek, de haber estado viendo la serie. Visitando el planeta Mara 2, Kirk y la Enterprise descubren una estación científica en donde existe una mujer empática que está siendo retenida prisionera, y vemos a sus captores, los talosianos.
Es bueno verlos de vuelta, pero en esta ocasión aprendemos que ellos solamente están estudiando a esta mujer para ver si su raza es digna de ser salvada de un desastre ecológico. La totalidad del episodio transcurre en estos sets, en estos decorados negros, lo que lo hace a su vez interesante, perturbador, bastante extraño, por así decirlo, que sale un poco de todo lo que había sido la serie anteriormente. Es una atmósfera muy rara, muy enrarecida, que le da un toque siniestro al capítulo. Bueno, en realidad no eran talosianos, eran vianos. Pero hubiera sido genial haberlos tenido de vuelta, además que el look se veían igual, eran como los primos de los talosianos. Helena de Troyes es otro capítulo interesante, otro capitulazo de esos que uno los recuerda a la primera vez que uno se lo dicen. Un capítulo interesante es la fierecilla domada del espacio. ¿Es acaso Helena, esta princesa malcriada, de malos modales, que se cree superior al resto, el prototipo de lo que serían las feministas en el siglo XXI? Probablemente sí. Las malas costumbres se aprenden. Eso es lo primero que pensé cuando vi el episodio. Y así, al contrario de lo que hemos visto en las temporadas anteriores de la serie, esta vez vemos el retrato de una mujer a la que tiene tan malos modales, es tan contrario a lo que se ha visto que realmente a uno le dan ganas de ponerla en su lugar. Mención especial al andoriano y a los guardias de seguridad vestidos con cortinas de baño. Aquellos a quien Dios destruye. Es un capítulo interesante, nos muestra el lado B de la Federación, cómo la Federación trata a sus condenados, a esas personas que eligen alejarse un poco de todo lo que es la temática, todo lo que es esta manera de comportarse en el futuro, los ideales de la Federación. ¿Cómo funciona el sistema carcelario en el futuro? Aquí vemos como Garth of Izard, ex héroe de la Federación de la batalla de Xanar, de la cual creo que de alguna manera pronto vamos a saber de esto en las nuevas series de Star Trek que se vienen. Ha perdido la razón, ha caído en desgracia y de pronto toma el control de la colonia penal de la Federación. Y como si esto fuera un plato de McDonald's, ya sabemos el final. Finalmente Garth es vencido y la tripulación vuelve feliz a sus aventuras. Quizás en esto falla Star Trek, ¿cierto? Como que todas las historias tienen un final feliz. Quizás me hubiera gustado haber visto historias con un desarrollo un poco más oscuro, que tuvieran un poco más de repercusión en lo que se viniera, sino que terminan los 45 minutos del episodio y todos vuelven felices a sus aventuras, a sus vidas, a seguir explorando el espacio como si nada hubiera pasado. Que sea su última batalla. Es otro capítulo clasicazo de la serie, un capítulo lleno de moralina, un capítulo lleno de lecturas que nos enseña que es malo la discriminación, que nos enseña que todos debemos vivir en paz sin importar el color de la piel. Star Trek siempre ha sido una serie que ha usado metáforas, pero en esta ocasión dejamos de lado las metáforas y mostramos un mensaje absolutamente directo con estos seres medio pintado de blanco, medio pintado de negro. La historia tiene sus idas y venidas, pero aquí lo importante es el mensaje que el capítulo entrega. A pesar de sus idas y vueltas, lo importante aquí es el mensaje que a uno le queda al final al ver esta triste historia. El final de este episodio es bastante perturbador. Debo admitir que me resultó bastante perturbador ahora que lo volví a ver, ahora que de grande lo vuelvo a ver las sublecturas y siento que es un final bastante triste, un final bastante distinto a lo que recordaba y siento que en algún momento voy a volver a hacer un video completo sobre este episodio. Seguimos con la marca de Gideon, un capítulo muy en la línea de la dimensión desconocida. Kirk misteriosamente desaparece en un fallo del transportador y es misteriosamente transportado a una dimensión desconocida, o lo que creemos que es una dimensión desconocida. Y lo que sucede aquí es una historia complicada, y me gusta mucho el plot twist que tiene acá, porque conocemos a Gideon, que es un planeta que sufre de sobrepoblación en todos sus habitantes. Es un tema muy actual, que lo podemos ver en distintos países del mundo actualmente, y ocurre que sus habitantes no pueden morir. Y la población sigue aumentando, y para esto se construye una historia muy complicada con respecto a tener capturado a Kirk para extraerle un poco de sangre, para extraerle un virus, para inyectarlo en la población y empezar a hacer que la gente muera. En realidad es un asunto bastante extraño, bastante complicado. Lo encontré medio rebuscado, medio rebuscadísimo para la historia.
Y así me duelen las neuronas de solo pensarlo. Es una historia de absolutamente de locos. En todo caso, la sobrepoblación y la falta de recursos es un gran tema que vamos a empezar a ver hoy en día, ¿no? Aquí vemos la ciencia ficción prediciendo el futuro. Y el futuro es hoy, con sus cosas buenas y cosas malas. Aquello que sobrevive es quizás una variación de la misma historia de la trampa humana. Podemos ver personajes diferentes, una ambientación diferente, pero básicamente la historia es la misma. Así que por favor vea mi video anterior. Una extraña criatura humanoide está asesinando a la tripulación en el planeta. Pero esta vez sale del planeta y se dirige a la nave. Y así continuamos con las luces de Zetar. Las luces de Zetar. Que tiene un comienzo bastante interesante. Y me parece que tiene una historia bastante interesante también. Aunque también tiene un comienzo bastante confuso, ¿eh? La Enterprise se dirige hacia Memory Alpha, esta especie de Wikipedia del futuro de la Federación. Es un concepto que me resulta bastante interesante, que todo el conocimiento, que toda la sabiduría de la Federación se encuentra en un solo punto y que desde ese punto remoto es distribuido a las diferentes estaciones, las diferentes naves, las diferentes sociedades de la Federación. Me parece que como que las grandes sagas, Fundación también podemos ver esto mismo, la Fundación presentan esta idea de aislar un poco el conocimiento para que en caso de pueda ser recuperado de manera fácil. Bueno, el asunto es que la Enterprise va hacia Memory Alpha y de pronto se ve rodeado por luces de distintos colores, las luces de Zetar. Así sabemos que la tripulante Mira es afectada por este fenómeno de luces y de pronto queda infectada por una extraña enfermedad. Descubrimos que este fenómeno de las luces en realidad son las almas que vagan por el espacio de los antiguos habitantes del mundo de Zetar. De ahí vienen las luces de Zetar. Y el final no lo entiendo. Finalmente las luces desaparecen. Mueren. Se van así como nada más. Requiem por Matusalén es otro capítulo extraño, pero muy divertido de ver. En todo caso, lo que para mí es divertido, para otro puede parecerle absolutamente aburrido. A mí me gustan las historias con respecto a la historia de la humanidad, todo lo que se refiere al pasado de la humanidad, no solamente el futuro, sino que también el pasado de la humanidad. Explorando un planeta, la Enterprise descubre lo que parece ser el guardián del mundo. Pronto descubrimos a Flint, el guardián de este mundo que aparentemente vive solo, tiene un mundo solo para él. Qué sueño más maravilloso, que vive rodeado de robots. No hay una gran historia aquí, sencillamente curiosidad después de una escena tras otra de ver para dónde va el episodio. Absolutamente ningún lado. Y si ya vimos a los griegos, a los romanos, a los nazis, a los cowboys, a los indios americanos, ahora tenemos a los hippies del espacio. Sigamos a otra cosa mejor. Y llegamos a una historia interesante con The Cloud Minders. De hecho, la historia es tan interesante que creo que se la copiaron en Elysium, donde una sociedad intelectual vive en una ciudad en las nubes y una ciudad obrera vive oprimida en la superficie, explotando las minas y dándole de comer a los que están arriba. Es una metáfora gigantesca de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre en algunos mundos, las injusticias sociales. Más claro, echarle agua. ¿Y qué podría salir mal? Todo se descontrola gracias a la llegada de Kirk y la Federación. Comienza la revolución. Esto es Star Trek siendo Star Trek. The Savage Curtain. Nunca lo entendí desde pequeño. Mientras la Enterprise explora un planeta desconocido, misteriosamente se encuentran con el mismísimo Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, nunca lo he podido pronunciar bien. Y así el capítulo nos va demostrando que es otro capítulo, esos que se van una aparición extraña tras otra, una aparición extraña tras otra, y otra, y otra, y otra, un misterio que parece no terminar nunca. Un misterio que resolver y de pronto ¡zas! ¡Listo! Gente de lava, gente de roca, que puede tomar cualquier forma humana. Ellos solo quieren aprender sobre los humanos, pero en realidad es un capítulo que es mejor olvidar. No hay nada más allá de una aventura, que un efecto especial simpático, divertido. Gente de lava, gente de roca que quiere aprender sobre los humanos le enseñan. No hay mucho que rescatar de acá. Y casi llegando al final de la temporada tenemos todos nuestros ayeres. Me encanta ese título, encuentro que es uno de los mejores títulos de la serie. Además que es uno de mis capítulos favoritos, principalmente debido a ella.
Mariette Harley, preciosa. Para mí, yo estoy enamorado de ella desde que era niño chico. Para mí ella siempre ha sido Miss Star Trek. Por lejos, la más bella de todas. Hoy en día, en el año 2022, ella tiene 82 años. Obviamente va a seguir cumpliendo más, pero yo prefiero recordarla de esa manera. Pero además tenemos conceptos interesantes en el episodio, portales en el tiempo y en el espacio. Siento que esta es una historia que se había visto muchas veces, pero en esta yo encuentro que están súper bien utilizados. Muestra los portales en el tiempo están a favor de la historia en lugar de que se presentan como antes como una salida mágica o un problema que ocurre de repente. En esta ocasión los portales son parte integral de la historia. Así como Stargate, o quizás es tecnología iconiana. Bueno, explorando el planeta, la tripulación de la Enterprise, debido a diferentes incidentes, se dispersa y se pierde en estos diferentes portales del tiempo y el espacio. Todo el capítulo se convierte en una carrera interminable contra el tiempo por volver al portal correspondiente y volver al tiempo y al lugar que le corresponde a cada cual. Siento que esta es una gran historia de ciencia ficción y desde que la vi por primera vez desde pequeño, nunca he dejado de sentir pena por Sarah Beth, esta bellísima mujer muerta hace más de 5000 años atrás. Esta es una historia de ciencia ficción que realmente te vuela la cabeza. Finalmente terminamos la temporada con La Intrusa, Turnabout Intruder. Este episodio que por primera vez nos introduce el mundo de los cambiantes, los changelings, estos seres que pueden cambiar de forma. Lamentablemente la serie ya estaba terminando, así que no pudieron darle mucho tiempo ni mucho desarrollo a este hilo de la historia. Kirk es reemplazado por un cambiante en el comando de la nave. Lamentablemente yo siento que la historia es algo flojita y lamentablemente para terminar la serie me hubiese gustado haber tenido el capítulo anterior, que es cierto que es un poco más fuerte como historia, para terminar la serie por lo alto. Este capítulo es flojito, tiene escritura flojita, le faltaron un par de revisiones. Siendo Star Trek una saga con un abanico tan amplio para poder contar historias de distintos estilos, de distintos tonos, de distinta temática, siento que se lo pudo haber sacado un poquito más de trota en la historia. No todo es perfecto, lamentablemente. La temporada tuvo historias buenas, historias malas, historias inolvidables, historias absolutamente que no valen ni la pena reseñar. La serie en sus 3 temporadas tuvo historias interesantes que traspasaron la barrera de las décadas. Así han sobrevivido más de 50 años, quizás van a sobrevivir más de 100 años todavía. Y siento que es la base, es una base muy sólida, una gigantesca base sobre la cual se siguen construyendo historias incluso en el momento de hoy. Un gran universo de lugares, personajes, historias. Así que muchísimas gracias amigos por haberme acompañado en estas 3 temporadas que vimos. Ha sido un gusto para mí haber revisitado esto. Muchísimas gracias por haber llegado acá. Larga vida y prosperidad. Hasta la vista, baby.